Bueno, vamos a meternos en un tema que hoy mencionábamos al comenzar el programa y que tiene que ver fundamentalmente con una encuesta que se conoció, que realizó la consultora Subán Córdoba esta semana y que tiene que ver fundamentalmente con algunas variables del ánimo, ¿no? De la población, del ánimo del país, porque son encuestas nacionales con respecto a algunas eh, cuestiones de asuntos públicos, de políticas públicas, ¿no? Estamos en comunicación con el titular de la consultora Subán Córdoba, el doctor o licenciado, usted me corregirá, Gustavo, ¿cómo le va? Buen día, Gustavo Subán Córdoba. Subán, perdón. ¿Qué tal? Buen día. Vamos a agradecerte, César, la posibilidad de estar con vos este sábado, esta mañana. Mi nombre es Gustavo Córdoba, Bien, soy magíster, bien, está ahí muy en el bien, medio de la bien, licenciatura y del doctorado en ciencia política y de magíster en comunicación política. bien. Y el trabajo que hemos hecho es un trabajo que lo hacemos eventualmente todos los meses, Ujú, si podemos, porque esta investigación la financiamos nosotros. A bien. veces hay meses que no la podemos hacer, pero está interesante observar cómo la opinión pública de todos los factores de poder que hay hoy en la Argentina son el único soporte que tiene el gobierno de Milei. Y este es un dato muy relevante porque cuando uno observa por ahí el exceso en el festejo del gobierno a partir de la aprobación de la ley bases en el Senado el otro día, yo creo que hay que ser mucho más prudentes. El gobierno no tiene absolutamente nada que festejar, la sociedad argentina tampoco. Entiendo por allí e interpreto algunos datos de nuestros estudios que hay una mayoría de argentinos que le gustaría que las cosas sean distintas. Claro, ¿a quién no? Mm. El dilema es el cómo, ¿no? Y creo que acá está la gran cuestión. Evidentemente, Milei triunfó en gran medida por una crítica a lo que había antes, dos gobiernos que en términos económicos no estuvieron a la altura de las expectativas de la sociedad, y encontró el tono del enojo exacto, Ujú. ¿no? Lo corporizó y lo materializó en esa cantidad de votos que sacó en noviembre. Ahora bien, dudo mucho, y lo vamos a señalar mañana en un informe que vamos a sacar, dudo mucho que la mayoría de los votantes de Milei lo haya votado tan solo para destrozar el Estado, sino lo han votado para castigar políticamente a lo que había, ¿no? Y este me parece que es un primer punto de análisis muy interesante, porque puede suceder que gran parte de sus núcleos duros de votantes la están pasando realmente mal, como Claro. el resto de la sociedad argentina, y que quizás no tengan ese aguante ideológico para soportar el descenso en la calidad de vida tan abrupto y tan marcado, y cambien de posición. Estamos notando algunos mínimos cambios. Fíjate además que hay elementos, y te pongo una nota de color, ¿no? Aprovechando que es sábado. Sí, claro. Eh, si, si utilizáramos el mismo lenguaje que usa nuestro presidente, ¿no? Sobre todo en Ujú. redes, lo No, domaron los comunistas. no se arriesgue, Puedo, doctor, no se arriesgue puedo, a utilizar ese lenguaje, a veces puedo, tan frontal, tan bueno, soez, digamos. bueno, pero es el lenguaje que él le permitió la centralidad Mm, política que tiene hoy. Fue domado por los comunistas de Lula, fue domado por los comunistas de China, ¿no es cierto? Digo, hay un elemento allí en la construcción del poder que creo que la votación en el Senado fue el primer episodio concreto de construcción de poder de este gobierno, ah, muy adolescente, ¿no? Es como que muy precaria la posición política del gobierno, inclusive vamos a decir algo que yo lo vengo reiterando. Daba la sensación de que era un gobierno potente en términos comunicacionales, sobre todo por la cuestión digital, mm, sobre todo porque eh, si había alguna persona o algún dirigente, funcionario, opositor o oficialista que por ahí contradecía las ideas de Milei, automáticamente le mandaban los perros digitales, ¿no? Es decir, como una muestra de fortaleza. Los trolls y el ejército Bueno, de de hecho gritontos. hay en el salón, en un salón muy grande de la Casa Rosada, hay un ejército de trolls que esto es real, no es mentira, un invento de nadie funcionando. Hoy, Bueno, con con la contratos del nuestra, Estado, además. con contratos del Estado Con Nacional, la, claro.
No, pero con la nuestra. Claro, Como me gusta también decir agrandaron ahí. el déficit, digamos, ¿no? Porque cobran un Pero lindo sueldo. fíjate qué interesante esto. La crisis del Ministerio de Capital Humano todavía no terminó. Entonces, porque las crisis, yo te cuento, parte de lo que nosotros estudiamos o hacemos es determinar que las crisis ya no es como el concepto antiguo que se vislumbraba como una oportunidad, como dicen todo el mundo, Claro, viendo los manuales viejos de crisis, ¿no? La crisis representa una crisis cuando se te tambalean todas las escalas morales de tu organización o de tu institución. ¿Y sabes qué es lo recomendable en esos momentos? Dejar de hacer todo lo que estás haciendo y resolverla, mm, sobre todo cuando estás en el Estado, ¿no? Además hay otra característica, la negación. No, yo no estoy en crisis, entonces tengo que demostrar que lo demás, lo que ocurre en el día a día, es normal y estoy al comando de la situación. ¿Qué hace el problema? Se sigue agrandando, que fue lo que claro. pasó efectivamente con este ministerio y la derivación. Mirá, y mirá qué interesante esto, no lo pudieron cortar temprano, y la crisis se siguió ramificando. Al principio era escandaloso la no entrega de los alimentos de los galpones de Villa Martel. Después lo escandaloso fue distinto, porque ahí Mm, sí me parece que entró la crisis de este gobierno en una fase más dura, que es cuando empezaron las sospechas por los contratos irregulares con la OEI del claro. Ministerio de Capital Humano, ¿no? Que ahí pega, digo, porque mi ley de última te había dicho en la campaña y lo dice ahora, que la justicia social es lo peor que hay, ¿no? Digo, entonces era como, bueno, previsible que no hubiese una sensibilidad especial respecto de la pobreza o de las necesidades en términos de comida o en términos de alimento, ¿no? Ahora, vinieron a combatir la casta y vinieron a combatir la corrupción. Y ese episodio no resuelto, esta crisis no tomada, a mí me deja la idea de que tienen una comunicación cuando tienen viento a favor y otra comunicación cuando tienen viento en contra. Ahora, Gustavo, ¿qué tal? Pablo Benito te saluda, ¿cómo estás? Hola, Pablo, buen día. Uno tiene la sensación de esto que decías que, bueno, no pasó claramente, porque cuando se comete un delito, por más que vos después hagas lo que sea, el delito ya está cometido y es el delito de alguna manera que pudimos o que salió a la luz. No quiere decir que no hay más cosas que ocurran en Ujú. un gobierno que más allá de lo que uno puede opinar, objetivamente tiene un déficit de gestión, ¿no? Y esto que ocurrió y que sigue ocurriendo tiene con un problema que ver con un problema. Vos podés tener la plata, podés tener todo, pero lo que si no tenés gestión para que eso llegue a donde tiene que llegar, en este caso a las familias que lo necesitan, y es imposible que vos llegues, incluso tratando de inventar o ponerte en creativo de cómo hacer para que el comedor X o el comedor H tenga lo que tiene que tener para darle de comer a los gurises, ¿no? Este, la pregunta que te hago es la siguiente. ¿Vos crees que en esta semana, que evidentemente desde el punto de vista de la foto fue positiva para el gobierno de Milei porque consiguió algo que no tenía, ¿no? Después también la información de la inflación y también en el sector financiero se puede decir la renovación del swap, que extrañamente llega en la mañana misma en la que se está votando la ley de bases. ¿Vos crees que puede haber una modificación en cuanto a la aceptación del gobierno a partir de estos sucesos que ocurrieron en la mejor semana que tuvo el gobierno de Milei, después de haber pasado la peor semana, que fue la anterior, el mismo gobierno? ¿Crees que se puede ver reflejada una cuestión de, bueno, ahora, a ver, ahora te toca a vos? Si bien la ley todavía no salió, hay que decirlo. A ver, yo lo que creo, no concuerdo mucho con que esta Bien. sea la mejor, Ah, porque en definitiva es toda una cuestión de encuadres. mm, El gobierno fue muy hábil en instalar la idea de que ellos estaban altos en imagen, ¿no es cierto? Todo el mundo dice, pero ¿cómo? Con las medidas que toma el gobierno tiene la aprobación que tiene, ¿no? Y déjame contarte un poquito, sí, si comparásemos claro. los tres presidentes anteriores a Milei, el sexto mes de mandato, nos llevaríamos una enorme sorpresa. ¿Por qué? Cristina Fernández, en el 2012, en su sexto mes de mandato, tenía un 74% de aprobación.
Mauricio Macri tenía 66% de aprobación allá por 2016 en el mes de mayo. Claro. Y en el mes de mayo, Alberto Fernández del 2020 tuvo 72% de aprobación. ¿Qué significa esto? Que Milei a nosotros nos dio 46 la aprobación de gestión. Esto significa que Milei está en promedio 20, 25 puntos por debajo de lo que estuvieron los 3 presidentes anteriores, ¿no? Entonces, como para empezar a comparar peras con peras. Sí. Eso en primero. En segundo, para mí esta semana la que pasó fue la menos mala del gobierno, no sé si la mejor. Claro, ahí está. No ha encontrado a mi criterio el virtuosismo de algo que vos señalaste muy bien, que es la gestión pública. Hay una contradicción que el gobierno no la va a poder resolver, y si la resuelve a favor del Estado, va a perder un montón de votantes. Es decir, esta idea de que el Estado es el enemigo y ellos vienen a destruir el Estado, se va a topar con esto que yo te señalaba al principio, que hay una base de sus votantes, hay una contradicción flagrante. Para sacar adelante la Argentina, tenés que manejar y gestionar el Estado de una manera muy profesional. Y Milei no sé si tiene el equipo adecuado. Digo, estamos viendo que todavía no ha hecho 2.500 nombramientos en la primera línea del Estado. En la primera, sí, claro. No ha ejecutado partidas, ¿no es cierto? Hay una subejecución de partidas en la mayoría de los ministerios. Están dejando que las partidas le gane la inflación y después no la van a renovar y van a empezar a cerrar, como está sucediendo en muchísimos pueblitos de la Argentina, que cierran distintas oficinas de organismos del Estado. Digo, vamos a una situación realmente compleja con lo estatal, y creo que este gobierno ahí tiene un dilema realmente complejo, porque si va por el lado de lo que prometió en campaña, y probablemente sufra muchísimo en la opinión pública. Sí, también ahora, tiene, sí, perdón, Gustavo, tiene que ver también, digo yo, con el avance de una contradicción, como vos bien señalás, que es la inacción del Estado, o sea, el avance del retiro del Estado, porque esto se ve todas las semanas, te digo particularmente en Santa Fe, hay cierre de agencias, cierre de oficinas, no se sabe qué va a pasar con esos empleados públicos, porque detrás de cada empleado público, digamos, hay una familia, no es que todos sean... También hay un vecino. Hay un vecino, hay un almacenero al cual se le deja de comprar, hay una cuenta que se deja de pagar, entonces no señalamos esto porque a veces, viste, la estigmatización del empleado público, sobre todo nosotros somos muy defensores de lo público, hace que parece que todos los empleados públicos sean, no sé, terroristas o de la cámpora o militantes, y no tiene nada que ver con eso. Bueno, esta es la cuestión, digamos. Entonces el descontento va a cundir, como vos bien decís. César, convengamos una cosa, estamos redescubriendo algunos aspectos positivos de la vida democrática. Milei tiene quizá una mirada muy sesgada, muy especial, muy particular. Todos los que no piensan como él son comunistas. Entonces, desde el vamos, no importa si vos sos de derecha, de centro, de izquierda, sos comunista. Entonces, la verdad es que cuando uno vive en esos climas de polarización extrema, hay realmente un problema, porque fíjate vos, vivimos en un sistema capitalista donde sabemos que el rol del Estado es por ahí atenuar las desigualdades, ¿no? Ahora, vivir sin Estado es prácticamente imposible. Tal cual. Y acá lo que estamos viendo es que este gobierno por allí normaliza un clima de intolerancia, normaliza una espiral de violencia política tan grande que en definitiva conspira también incluso contra el buen clima de negocios que un país debe tener. Sí, totalmente. Es interesante. Lo que vos decías, hoy decía lo mismo Pablo Benito a la mañana. Claro, decía eso, ¿no? A ver, lo que planteaba es que la foto que uno podría haber creído que les convenía al gobierno no tenía que ver con esa represión o autos incendiados, ¿no? Como contrapartida de lo que estaba sucediendo dentro del Senado, digamos, y para darle algún tipo de tranquilidad, previsibilidad a los mercados. La verdad es que crear esa foto, yo lo veía como un tiro en el pie, por ejemplo, ¿no? Como decir, viste, los errores no forzados. Sí, además, volviendo al ejemplo que daba hace un ratito, sí. Las ratas del Congreso lo domaron también al presidente. Le demostraron que con política no se puede llegar a construir poder también.
Y la verdad que el panorama hacia adelante es complejo porque eh, creo que todavía no hay alternativa a esto, a la vista. Creo que este gobierno se ha consolidado. Es más, yo me hacía la pregunta en las redes sociales si el día de la votación en el Senado no había nacido el mileísmo, que Claro. evidentemente creo que sí. Lo que estoy también casi seguro es que no nació todavía el antimileísmo Mm. como una representación orgánica y política y de una identidad en la Argentina. Ahora, sí creo que la responsabilidad está en la clase política argentina, que fue derrotada por Milei, sin tener ni siquiera un partido político, él solito, con, no sé, la hermana y un poquito más. Mm. Eh, Creo que la responsabilidad de la política es la de empezar a construir una alternativa, empezar a emparejarse en temas comunes o en temas en los que puedan, por ejemplo, como la educación pública, que fue un elemento Claro. unificador, ¿no?, de posturas opositoras. Además, creo que la sociedad también no solamente le dio un mensaje a Milei muy potente, sino que también le dio un mensaje potentísimo a la oposición, ¿no? Ahí Esto de estamos, decir, bueno, estamos pasando algunas placas tuyas, te aviso del último estudio, Gustavo. sí, Y bueno, querríamos que nos bueno, tires algunos tips específicos sobre las plaquitas que estamos pasando. O si querés es muy pasarlas vos, como vos interesante, quieras. No, no hay problema. es muy interesante esta que ustedes están mostrando, porque la política internacional no es una cuestión masiva, ¿no? Es un tema Claro, de nicho. Digo, no claro. podés hablar en los medios de comunicación tanto de política internacional porque la gente obviamente va a cambiar de canal o se va a cambiar a otra red social o va a cambiar de cuenta. Ujú. Pero preguntamos con quién debería a ver, relacionarse Argentina en términos diplomáticos y comerciales a nivel mundial, ¿no? ¿Cuáles son los países más importantes? Y oh sorpresa, Brasil quedó en primer lugar con casi un 97%. China quedó en tercero también, arriba del 82%. Fíjate, España está en el quinto lugar y con arriba de un 72%. Mira, en el top 5 de los países con los cuales Argentina debería relacionarse hay 3 países con los cuales Milei los bardeó, por Sí, decirlo sí, en un sí. idioma más moderno, mal en la campaña y en la gestión, y de los cuales ha dependido. Mira, los comunistas de Brasil le vendieron el gas que necesitaba a Claro. Milei por falta de previsión y por falta de expertise en la gestión Que pública. tuvo un Y impacto los social, que tuvo un impacto social esa cuestión también fuerte, ¿no? Porque se cortó el gas en las estaciones, por ejemplo, de GNC, se cortó el gas en muchos sectores empresariales, con lo cual empezaron a plantear que había que dejar de producir en determinados horarios, cosas que no pasaban, por lo menos yo que soy jovato, creo que más que vos, desde la época de Alfonsín, por ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, va a haber cortes programados, desde la época de Alfonsín que yo no recuerdo que haya pasado. Sí, y a ver, lo que queda en evidencia es que quizás este esquema de poder que hoy está en Argentina no estaba preparado para gestionar Ujú. un oficialismo, con toda Bien, la complejidad que tiene. Indudablemente, la ausencia de soportes de poder más allá de la ujú. opinión pública le juega en contra, porque no tiene gobernadores, no tiene intendentes, más allá de que hay, Claro. y lo vimos en la ley base, hay muchos sectores opositores que están, pero con mucha voluntad de ayudar, ¿no? Y aún así es muy difícil. Nosotros siempre medimos, Sí, hay otra plaquita ahí que dice los salarios empiezan a ganarle a la inflación, ¿no? Si nos contás algo de esa. mira, nosotros habitualmente agarramos frases que se dicen en la opinión pública Ujú. por parte de la dirigencia y las evaluamos en términos dicotómicos, ¿no? Acuerdo o desacuerdo. El presidente y el ministro de Economía afirmaron muy, pero muy afirmativamente, valga la redundancia, de que los salarios le estaban ganando a la inflación. Y lo preguntamos. Y bueno, ese 29,3% que dice que está de acuerdo, es el 29, es el 30% de la población argentina que hoy es mileísta extrema. Que si Milei les dice, muchachos, hay que tirarse al Río de la Claro. Plata o al Paraná, y los tipos van y se van a tirar Que es ahí. preocupante, ¿eh? Yo te digo que, No, mirá, yo no soy muy estudioso de algunos fenómenos históricos como la Primera Guerra, la Segunda Guerra. Acá ha llegado un amigo, Mario Galici,
que es muy estudioso de esos fenómenos. Anoche miraba una serie y ya empecé hace 2 noches, ¿viste? Cuando decís no la miro más, porque la similitud, y esto permitime una licencia, Gustavo, entre el comienzo de el nazismo en el mundo, digamos, ¿no? En Alemania, y muchas cosas literales les estoy hablando, muchachos, porque me dio un poquito de temor, que dice Milei o que sostiene Milei, o Milei específicamente, o sea, son de él ideológicamente, son cuestiones de él. Pero no, te da un poco de miedo. Igual no te vayas muy lejos, no sé si Gustavo va a coincidir, pero también para ir, digamos, no irnos tan al extremo, yo creo que con Cristina también ocurría algo parecido. Quizás no el 30, ponele el 10%, no, pero yo te estoy hablando se tiraba al río. Yo te estoy hablando de otra cosa. Te estoy hablando de odio racial, te estoy hablando de destruir el Estado, te estoy hablando de momentos de hiperinflación también en esa época de surgimiento del nazismo. O sea, similitudes en cuanto a los periodos históricos y frases literales que decía Hitler, en este caso, y que hoy dice Milei. Da un poco de miedo, por eso no sé si Gustavo lo saqué de su eje, pero bueno, le pido disculpas para que pueda usted seguir contándome de la encuesta. Yo empecé a relacionarme con la política ya por el año 1983, tenía 15 años en esa época, y con todo lo que ha pasado, no mucho tiempo atrás. Se lo ve bien, parecido a vos, digamos yo, por eso te digo en edad también. Recién hace 5 o 6 años empezamos a escuchar de vuelta palabras que quizás creíamos que ya estaban en el museo de las ideologías. La palabra comunismo, fascismo, etcétera, ¿no? Habíamos llegado a un grado de evolución en la narrativa política en que esas palabras ya habían quedado de modé, habían quedado en desuso. Y sin embargo, hoy estamos observando un fenómeno de que todo vuelve como una especie de reflujo, ¿no? Es curioso que la derecha internacional, que siempre fue muy nacionalista, hoy tome ribetes que, por ejemplo, en la Argentina no tiene nada de nacionalismo, pero absolutamente nada. Y esta es una de las grandes diferencias que tiene Milei con los innumerables movimientos de ultraderecha que hay en el mundo, ¿no? Que tienen una base mucho más nacionalista que la que tiene el propio Milei. Por eso lo miran de lejos. Por eso lo miran como una especie de bicho raro, ¿no? Porque es globalista. Claro, exactamente. Quería ver si tenemos posibilidad de ver las dos placas que tienen que ver con la imagen de él, de Milei, y con la imagen del gobierno. Si es posible, que por ahí Belén las debe tener, ahora las busca y me comentás eso también. Pero seguí, perdóname. No, el punto central es que estas formaciones de ultraderecha se montan sobre la insatisfacción que tienen grandes capas de la población ante la falta de crecimiento económico. Entonces, hay como un trabajo internacional hecho por, ideólogos como Steve Bannon, que está a punto de ir preso, si no es que ya está preso en Estados Unidos, donde han trabajado de manera digital y de manera mediática sobre el descontento de las sociedades y le dieron un marco normativo y de organización a estos movimientos ultramontanos que siempre han existido en la Argentina. Mirá, yo recuerdo en la época de Cristina, nosotros hicimos, por ejemplo, un montón de encuestas respecto a los planes sociales que había en aquella época, y siempre había un 30%, un 25% de gente que estaba en contra, pero en contra mal, que era como en aquel momento lo analizábamos como diciendo, bueno, esto es reflejo de un partido militar, golpista, antidemocrático, que no quiere a los pobres, que tampoco quiere que los pobres progresen y que eventualmente no los tiene a los pobres en la mirada de la realidad, que los quiera afuera. Claro. Entonces, esa parte de la sociedad argentina, con Milei, antes que con Macri, con Milei, salió del closet de una manera muy efectiva y no van a volver. Porque, déjame decirte esto, parece que es como una sentencia lo que voy a decir, pero no. Milei es una circunstancia. El mileísmo, lo que queda después de Milei, eso va a quedar. Claro. Eso es lo grave. Es como, el ejemplo lo tenemos en Brasil. El bolsonarismo es mucho más potente que el propio Bolsonaro. Digo, la sociedad agrietada, intolerante, que encuentra muchos más motivos para odiar que para querer al prójimo, nos deja una sociedad dividida, una sociedad en donde es mucho más fácil para la ultraderecha ganar posiciones electorales. Ahora, ¿cuál es el problema, el bendito problema que tienen todos estos movimientos
fascistas que hay pululando por todo el mundo. No tienen gobernabilidad. Ahora, porque Gustavo, agitan sí, tanto las claro, diferencias claro. y gobernar es justamente lo opuesto. te hago la última pregunta por mi parte, y que tiene que ver con algo que pasó también esta semana, y que podría pasar, lo pongo en potencial, pero por ejemplo la posibilidad de la visita de Milei a China para reunirse con Xi Jinping el 4 de julio, o sea, el día de la independencia americana, y otra cosa es el silencio relativo en redes de Milei y determinadas modificaciones que tuvo la ley de bases. Yo pregunto, ¿puede llegar a haber dentro de ese discurso, que en realidad, como todos sabíamos, el problema mayor es lo que está diciendo Gustavo, me parece que todos lo sufrimos, que es la cuestión de la modificación cultural que va a dejar este paso, o que está dejando este paso del discurso soberbio, agresivo? Pero te pregunto, ¿podría llegar, te parece a vos que podría llegar a haber, y que lo va a poder resistir hasta, te diría, mentalmente, Milei, un cambio en ciertas cuestiones que eran innegociables, como por ejemplo esto de la visita a China? ¿Vos crees que esto podría también afectar la base de apoyo en ese 30%? Y sí, la verdad que sí. Pero eso, a ver, cuando se dice por ahí o se utiliza el concepto de que este es un gobierno adolescente en Mm, muchas de sus posturas, es porque cuando, por lo general en la adolescencia, uno hace cosas y sin pensar en las consecuencias de las cosas que uno hace. Entonces, esas declaraciones previas de Milei que asombraron, que le dieron mayor visibilidad, porque la verdad que fue una candidatura ruidosa, mm, ¿no? Eh, Se construyó a bases de discurso de odio y de discurso intolerante. Ahora, las limitaciones son cuando te toca ser gobierno, que los intereses que están en juego te hacen de alguna manera madurar y te hacen crecer. mm. La pregunta del millón es si Milei está dispuesto a dar un giro violento en sus formas, en sus narrativas políticas, en tren de lo que realmente puede hacer en términos de gestión. A ver, los chinos tienen muchísimos más años de diplomacia que Milei y lo vieron venir, no dijeron nada y se le están cobrando con una paciencia oriental extraordinaria. Pero está claro que lo están haciendo como una especie de hazmerreír en el mundo internacional, en el mundo de la diplomacia, ¿no? Digo, Argentina ha quedado con la canciller que tenemos, que en realidad para mí el verdadero canciller del gobierno es Milei, Claro, 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 tal no es claro. cual. no es la Mondino. eh, Estamos teniendo una política exterior errática, caprichosa, montada sobre los humores presidenciales y no sobre los intereses del país. Todo un error que nos puede costar gravísimo, ¿no? Salirse de los protocolos 2030 de Naciones Unidas puede ser muy oneroso para el futuro de la Argentina. Digo, y no tenemos hoy nada que nos haga pensar en el corto plazo de que Milei vaya a tener un escenario económico favorable, porque, a ver, una de las cosas más importantes que no, nos pasa en el análisis político hoy con Milei es que no tiene oposición, al menos no tiene un antimileísmo orgánico, fortalecido, con dirigentes creíbles emergiendo, ¿no? Para oponerse en las elecciones del año próximo. ¿Qué es lo que hay enfrente? El adversario más temible que tiene el gobierno es el tiempo, Mm. porque ahora sí, la ley de bases, sumada al DNU, ¿no? Son las dos herramientas que quería Milei. Gustavo, Ahora el tiempo corre la en verdad contra que del gobierno, ¿no? nos quedaríamos toda la mañana charlando contigo en función de que somos un poco algunos comunicadores adictos a lo que está pasando en la opinión pública, ¿no? Sobre todo los que tenemos alguna participación política o en organizaciones, nos interesa conocer este fenómeno en detalle y como vos bien decís y vas poniendo el termómetro sobre la opinión de la población, ¿no? Porque acá no se elige a quién se entrevista y a quién no, sino que son entrevistas al azar, pero programadas en cuanto a rangos etarios, a cuanto participación socioeconómica, etcétera. Bueno, te agradecemos enormemente, ¿no? La participación y te decimos también que acá tenés
una ventanita amiga para contarle a Santa Fe, a las santafesinas, a los santafesinos qué nos está pasando en materia de comunicación y en materia de lo que tiene que ver con la opinión pública, digamos, ¿no? Los cambios. Así que bueno, te mandamos un abrazo enorme desde la ciudad de Santa Fe y gracias. No, agradecido yo, tengo muchísimos amigos en esa ciudad, he ido muchas veces, así que para ya, mí es un ya enorme placer. te vamos a invitar entonces a venir, a charlar Dale. un rato en vivo con un montón de gente que puede estar contenta de escucharte. Dale, muchas Abrazos. gracias. Buen sábado.